bienvenidi al primer episodio de la segunda temporada de Madre Patria, un podcast pensado para ti que te gusta la política, pero estos formatos tradicionales y formales pues ya te aburren un poquito o quizá te confunden otro tanto, que está contado por personas que vivimos en carne propia muchas de las historias que te estamos contando, y también si a ti te gustan los brillitos, las risitas y uno que otro mal y buen chiste, es que este es tu programa. Y como esta temporada está arrancando, quería traer a una invitada muy especial y pues la conseguí, porque no solo es alguien a quien yo admiro un montón, sino que también quiero mucho. De verdad, tenemos aquí a Otilia Carvajal. Ella es reportera de la fuente electoral de El Universal. O sea, todo eso que llegas a leer en El Universal sobre el INE, que un partido político denunció a otro, que la comisión de quejas y denuncias ya hizo, no hizo, que los nuevos consejeros, las nuevas consejeras, seguramente leíste a Otilia Carvajal. Oti, muchas gracias por estar aquí, de verdad, te agradezco infinitamente que nos acompañes. Hola Alma, mucho gusto estar aquí en Madre Patria, muy feliz de que me invitaras y pues compartir este espacio contigo y tus escuchas para hablar sobre estos temas legislativos, electorales, de todo lo que pasa aquí en la semana. Yo quisiera preguntarte, porque llevas un año en El Universal, ¿cuántas portadas y cuántas primeras planas tienes ya? Pues mira, no llevo la cuenta y no es por ser modesta, pero yo digo que mínimo unas 20 ya me llevas. No, es que de verdad no sabes a quién tenemos aquí. O sea, ella es una expertaza en el chismecito adentro del INE y de muchos partidos políticos. Así que, para empezar, quisiera, Oti, que me acompañaras a inaugurar una primera sección que tengo preparada para los brillo escuchas y los bebé escuchas. Porque muchas veces nos oyen hablar de comisión de quejas, el parlamento, la comisión, pero ¿qué es eso? Entonces, hoy vamos a inaugurar la sección de Diccionario Parlamentario. Así que la primera palabra que tengo para enseñarte, bebé de luz, es nada más y nada menos que Parlamento. ¿Y qué dice el Sistema de Información Legislativa, nuestro bonito SIL, sobre este concepto? Me voy a permitir leerlo. Parlamento es una asamblea o sistema de asambleas de estructura colegiada con una base jerárquica, policéntrica e igualitaria que tiene como principio la representación y por ello tiene por objeto intervenir en la elaboración y ejecución de las elecciones políticas que permitan garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Sus sinónimos son asamblea, congreso, poder legislativo. Y normalmente los parlamentos son monocamerales o bicamerales, y sus funciones principales pues es la de representación, de representarnos, la de legislación, o sea, de hacer las leyes, y la del control del ejecutivo, que todos le sacan, pero que también vamos a hablar de esta función hasta el final del programita. Entonces, en realidad, ¿qué es el Parlamento? Pues es un espacio en donde las personas que lo integran, nuestros legisladores, nuestros representantes, de manera colegiada, o sea, conjunta, por eso es importante que todas y todos estén involucrados en las decisiones que toman. Se supone. Exacto. Y que pues además están ahí para representar distintas fuerzas y distintas opiniones y distintas personas. Esa es la primera sección. Esperamos te haya gustado este diccionario parlamentario. Y ahora vámonos con la segunda sección, porque, como tú lo sabes, Otilia, y como tú debes saber, bebé de luz, en el Congreso no solo hay traición, chisme, pasión, o sea, no. También hay eventos que se hacen cada semana en donde tú puedes asistir, tú, yo, cualquiera que esté interesada. Por ejemplo, esta semana, en este lunes 22 de mayo que vamos a iniciar, para el 23 de mayo tenemos en la Cámara de Diputados la conferencia magistral Serbia, un secreto por descubrir, en donde va a estar la excelentísima embajadora Tatjana Konik y va a ser en el Auditorio Sur. Así que si a ti te interesa Serbia, pásate a dar una vuelta a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores tenemos la presentación del libro también el 23 de mayo, pero a las 12 horas, el libro que se llama El futuro de la educación superior en México, competencias, retos, oportunidades y tendencias, que está organizando el senador Lalo Ramírez. Entonces, espero que esta sección de qué hay de cultura, la legiscultura, en
las cámaras, pues te puede interesar y si alguno de estos eventos te sirven, pues vas bebé de luz. Preséntate con una identificación oficial, puedes registrarte en los accesos de ambas cámaras y te tienen que dar pues la entrada a estos eventitos bonitos que están organizando para ti. Así que ya que terminamos con estas primeras secciones, vámonos, Oti, a la carnita. Lo que nos trae la semana que se fue. Yo quiero además recordar ahorita que pues estamos regresando a Madre Patria, que mientras no estuvimos, porque empezó el receso en la Cámara de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte no paró. Y la Suprema Corte no paró porque primero nos dijo adiós Plan B, primera parte del Plan B para siempre, porque violaron el proceso legislativo, no tomaron en cuenta las minorías y eso, mis cielas, le dijo la Corte, pues no es muy constitucional de su parte, mayorías. Y además también la Corte le dijo al presidente, señor presidente, su Guardia Nacional sí necesita un mando civil porque lo dice la Constitución, así que eso de que se vaya a Sedena, tampoco, mi ciela. Y ahorita tenemos a una Corte que está tomando decisiones muy impactantes porque están siendo un verdadero contrapeso y un control de las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo como no habíamos visto, yo creo que en toda la historia. Eso es lo que se fue y esta es una antesala para que entiendas porque hay cierto rencorcillo en Palacio Nacional y cierto rencorcillo en el Poder Legislativo también. Y con esto nos vamos a tenemos un nuevo INE. Así es, Alma, tenemos un nuevo INE que ya se renovó este 4 de abril. Sale Lorenzo Córdoba de la presidencia y 3 consejeros más, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Que bueno, principalmente la animadversión del presidente estaba con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Era unos personajes que atacaba constantemente en sus conferencias matutinas y bueno, ya cierran este ciclo en el INE, salen y entra una nueva presidenta que se eligió, como tú bien recordarás, por insaculación. Bueno, los 4 consejeros se eligieron por insaculación. Aquí la tómbola, tómbola, ¿no? Así es. Fue elegida como presidenta Guadalupe Tadei y los otros consejeros son Rita Bel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo. Entonces, a ver, Rita Bel, que venía de sociedad civil y de Oaxaca, ella. La verdad es que mucha gente, como yo, teníamos esperanzas en que sus decisiones fueran decisiones como muy apegadas a derecho, pero Rita Bel ha tomado unas decisiones muy interesantes. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en el INE? Bueno, justamente con esta misma renovación también hubo un cambio en la conformación de las comisiones del INE. Una de estas, una de las principales, es la Comisión de Quejas y Denuncias. Que una comisión es algo así como subgrupos de trabajo que tiene el INE para ir sacando distintos temas de sus competencias, ¿correcto? Justamente, y la comisión de quejas es esta comisión que se encarga de dictar o no medidas cautelares a servidores públicos por alguna conducta preliminar en donde se puedan observar ciertos elementos de que están infringiendo la norma electoral, ¿no? Digamos que se encarga de hacer un análisis preliminar de las denuncias. O sea, la comisión de quejas es la que les dice, no, eso no se hace y entonces esto es lo que tiene que usted que pagar por haberlo hecho mal. Así es. Y bueno, la comisión anteriormente, su última conformación estaba integrada por Ciro Murayama y Adriana Favela, que ellos dos son los consejeros que ya salieron, y por Claudia Zavala. Claudia Zavala era integrante y en esta nueva integración asume la presidencia de la comisión. Y llegan otros 2 nuevos consejeros que son Rita Bel López y Jorge Montaño. Entre ellos 3 tienen que discutir estos asuntos y determinar si se dictan o no medidas cautelares. ¿Y qué es yo lo que vi esta semana que se fue fueron 2 reuniones de la comisión de quejas con temas súper importantes. De hecho, hasta contra el propio presidente. Justamente, Alma, partidos de oposición como el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano interpusieron denuncias contra algunas expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Y pues, ¿qué dijo el presidente? Hizo este llamado como al plan C, que pues la explicación que da es que hace un llamado como a votar por su proyecto, por su movimiento, para lograr una mayoría en el Congreso en 2024 y que con esto puedan promover una reforma al Poder Judicial. Pero además, no cualquier mayoría. O sea, lo que él quiere es esta mayoría que le permita reformar la Constitución a su antojo. O sea, porque hay distintos tipos de mayoría y una de estas es este tipo de votaciones que necesitan las 2/3 partes de todos los que estén presentes en ese momento para poder llevar a cabo designaciones, nombramientos y reformas a la Constitución. Y esto que está pretendiendo el presidente, o sea, Oti,
no es constitucional, porque ningún partido y ninguna fuerza puede tener la mayoría absoluta sobre el Congreso, porque entonces pues ya mejor desaparezcamos el Congreso, quitemos a todos los partidos y que nada más esté Morena tomando sus decisiones, porque pues si lo que quiere el presi es total control sobre eso, pues ya, o sea, y lo está diciendo, o sea, la verdad es que a mí sí me asustó escuchar el plan C, que ya lo habíamos escuchado hace unos meses como de necesitamos toda la mayoría, necesitamos el Congreso, pero ya escucharlo tan cínicamente decir como quiero la mayoría que me permita cambiar la Constitución a mi antojo y eso lo tiene que entender toda la gente y lo tiene que votar para mí. Es como, pues ¿en qué mundo autoritario y totalitario estamos? O sea, si no es un asunto de representación en el Parlamento, ¿qué vamos a hacer? Así es, y pues los partidos justamente vieron esto y que se está refiriendo al proceso electoral federal de 2024. Entonces le dijeron al INE, oye, están hablando del 2024, esto se puede considerar como actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada, entre otras cuestiones. Entonces interponen sus denuncias, la comisión de quejas analiza el proyecto que le corresponde hacer a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE y pues en un primer momento la unidad propone que no proceden las medidas cautelares. Y no proceden porque, según los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral, todavía no estamos dentro del proceso electoral de 2024. Entonces, técnicamente no puede haber actos anticipados de precampaña y campaña. Y sí estamos en un proceso electoral, el local, el del Estado de México y Coahuila, pero como el presidente no se refirió explícitamente a esos procesos, pues esa es la razón por la que dicen no procede la medida cautelar de bajar ese fragmento de la mañanera donde el presidente se refiere al plan C, ni tampoco procede una tutela, que es como un llamado de atención de, oye, no puedes seguir posicionándote de esta forma. Que ya, por ejemplo, Adán Augusto ya había recibido llamadas de atención, ¿no? Sí, justamente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard ya procedieron medidas cautelares en sus contra para que se deslinden de estos apoyos que tienen de los ciudadanos, las bardas, los espectaculares. Hashtag que, pues, es Claudia, ¿no? Claro, que nadie sabe de dónde salen, pero pues son manifestaciones de apoyo que han salido en distintos estados de la República, ¿no? Y Adán Augusto no procedió a la medida porque él solito se deslindó. Él dijo, yo no tengo nada que ver con estos apoyos, y pues le pido a mis simpatizantes que pues, se abstengan de hacerlos, pero estos llamados de atención realmente no han detenido las manifestaciones, pero bueno, tal vez podamos hablar de eso más a profundidad en otro episodio. Sí, no, o sea, a mí me pareció que los argumentos que esgrimió Claudia Zavala incluso hizo preguntas, o sea, preguntas así como de, oigan, pero es que de verdad, ¿no los funcionarios tienen que ser neutrales siempre? O sea, nos tenemos que apegar al proceso electoral. Y a ver, yo también lo que digo es, pues, el presidente adelantó la sucesión presidencial. Y la adelantó pues para que olvidáramos la línea 12. Entonces se me hace súper tramposillo esto que está haciendo el presidente y se me hace un poco alarmante la decisión del INE y esta decepción porque Rita Bell ha sido la que ha estado proponiendo como este tipo de cosas, ¿correcto? Bueno, Alma, creo que vale la pena mencionar que estas decisiones de la Comisión de Quejas no han sido unánimes. Como tú bien mencionas, el contrapeso ahí ha sido Claudia Zavala, que justamente en esta semana dijo que las responsabilidades y principios de los servidores públicos deben de estar presentes todo el tiempo, deben de ser permanentes. No es como de, no inició el proceso electoral, entonces pues no hay problema con lo que diga, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido como la discusión en la Comisión de Quejas y por el otro lado la consejera Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño pues sí consideran que hay que apegarse a los criterios que ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral y que pues por el momento no pueden proceder las medidas. No, a mí sí me ha dado mucha impresión, mucho asombro estas decisiones, porque es que lo que nos está pidiendo el presidente con el plan C es regresar unos 35 años atrás, en donde había en el Congreso pues sí un unipartidismo y era lo que decía el presidente, se hacía. Pero pues hemos avanzado democráticamente en luchas que literal han costado sangre, incluso el movimiento en donde él estaba, que era el PRD, vidas que se quedaron ahí por darnos democracia, un poquito más de apertura, que tú dirás, Bebe de Luz, pero si no tenemos democracia de verdad, pues, o sea, no, pero vamos avanzando, íbamos avanzando hacia ella, y yo creo que podemos seguir avanzando si no le hacemos caso al plan C, porque más allá de que tú estés a favor o en contra de Morena, es que esto no es constitucional, esto no es lo que marca la Constitución, incluso cuando hay una sobrerepresentación y un 8%, que también de eso podemos hablar en otro momento en el programa, el asunto es que ningún partido puede tener esto porque pues entonces no tiene sentido.
sentido en realidad del Parlamento, esto que te acabo de definir, para hablar, para discutir, para definir, para colegiadamente tú y yo tomar decisiones. Mucho espanto. ¿Qué otra cosa podrías tú destacar de la comisión de quejas? Bueno, ese fue un primer asunto y digamos una primera denuncia conjunta de los partidos, pero hubo otra denuncia en particular de Acción Nacional que denunció al presidente porque en su mañanera exhibió una lista de precandidatos del bloque opositor. Ahí eran creo que casi 50 nombres de entre empresarios, legisladores, gente que según él se está anotando para ser el candidato a la presidencia de la oposición. Y bueno, el PAN también dijo que esta era promoción personalizada, que eran también actos anticipados de precampaña y campaña, y pues volvió a suceder lo mismo. No procedieron las medidas cautelares porque dijeron que todavía no estábamos adentro del proceso electoral de 2024, entonces que no se podía pues decirle al presidente, oye, no, abstente de estos pronunciamientos, y tampoco podían bajar esa parte de la conferencia mañanera, ¿no? Que eran como las medidas que se solicitaban. Que a mí, de todo esto también, algo muy chistoso o curioso es que frente a estas decisiones, creo que en una ocasión el Instituto Nacional Electoral sacó un posicionamiento al respecto, que eso yo no había visto, o sea, que la comisión sacara algo y que luego el INE. ¿Cómo estuvo eso, Oti? Cuéntanos. Bueno, es que causó mucha polémica esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, precisamente porque en la anterior integración, me parece que el proyecto se discutió en marzo, cuando todavía estaban Ciro Murayama y Adriana Fabela, se decidió por unanimidad sí dictar medidas contra el presidente para que se bajara un fragmento de la mañanera donde hacía referencia al Plan C. Me parece que era la primera vez que hacía referencia al Plan C y ahí sí procedió. Entonces, muchos ven un cambio de criterio en la comisión con esta nueva integración y pues por eso hizo tanto ruido, ¿no? Que no procedieran estas medidas cautelares. El INE sale a dar este posicionamiento que como tal no fue un comunicado, lo manejaron ellos como tarjeta informativa y ahí precisan varios puntos de que las decisiones de la Comisión de Quejas y Denuncias se tienen que apegar a los criterios de la Sala Superior y que pues sí estaba fundamentado, ¿no? Vaya, sale a hacer una defensa de esta decisión de la Comisión de Quejas, pero también hacen como una reiteración de que el presidente tiene que apegarse a la Constitución y apegarse a la ley. Ajá, igual y todos los servidores públicos, ¿no? Es como de, no podemos proceder contra él, pero sí le hacemos un llamado a que se conduzca la ley, ¿no? Lo normal, lo que tendría que ser. Oye, y ahorita cayó a mi mente, lo que también pasó en el INE fue este anuncio de el presupuesto y de la reducción supuesta de salarios de Guadalupe Tadei. Así es, Guadalupe Tadei anunció que ella sí se iba a reducir el salario para ganar menos que el presidente. Hasta ahorita es la única que lo ha anunciado. Los otros 3 consejeros dijeron que pues ellos si se los piden pues sí estarían como evaluando la posibilidad de hacerlo, pero como tal la única que ya lo hizo efectivo, envió un oficio para que se le descuente ese dinero cada mes, es Guadalupe Tadei. Y también otro tema que viene con el presupuesto es que Tadei dijo que pues sí se tenía que hacer como una evaluación, hacer ajustes para que solo se pida lo necesario para el 2024. Y bueno, no estamos hablando de cualquier presupuesto, sino que va a ser el presupuesto con el que se va a organizar la elección más grande de México. Exacto, ¿no? Y además de eso, que supuestamente quieren que haya, o sea, que tengamos 2 consultas sobre temas que no se puede consultar porque la Constitución es muy clara diciéndonos no se puede someter a consulta la materia electoral, pero quiere Morena, en particular Nachito Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la gubernatura de Puebla. Bueno, en realidad dicen que no va a ser él. Por ahí se rumora. Pero lo que Nachito quiere es que la gente decida si los ministros de la Suprema Corte deberían ser electos por voto popular. Tú y yo lo podamos elegir, que eso pues no debería ser materia de consulta popular y en ese caso pues el INE debería de tener bastantes recursos para poder organizar en medio del proceso electoral más grande que vamos a tener 2 consultas que ni siquiera son viables, ¿no? Que yo creo que por ahí también la Corte puede ahí estar frenando una decisión inconstitucional, pero en lo que esto se plantea y se plantea posibilidad de estas consultas, pues el INE debería de estar pensando en, bueno, ok, quieren 2 consultas, pues necesitamos tanto, es tanto, señores, ¿no?
No es algo que no se necesite, sino que necesitaríamos todas y todos los mexicanos. Así es, Alma. Pues hay que recordar que cuando se hizo la primera consulta popular, el INE sí solicitó el presupuesto para realizar esta consulta y la Cámara de Diputados se lo negó. Entonces, ahí hubo un problema porque el INE tuvo que optimizar sus gastos para poder sacar dinero para realizar la consulta y aún así no pudieron hacerla pues en su totalidad, ¿no? Como debió de haber sido, sino con lo que les alcanzó. El año pasado también solicitaron un presupuesto precautorio para decir, bueno, lo estamos pidiendo por si acaso se realiza Ujú. una consulta, ya si no se realiza, pues vamos a regresar ese dinero a la tesorería y aún así la Cámara de Diputados no se los aprobó. Entonces, pues ahí tendría que ver cómo va a estar el diálogo con el legislativo en este Exacto. sentido, si se quiere hacer una consulta, que también, aprovechando este tema del diálogo con el legislativo, también ya hemos visto un acercamiento de la presidencia con el poder legislativo, algo que no había con Lorenzo Córdoba. En sus primeros días, al frente del INE se reunió con la Junta de Coordinación Política, justamente. Pues sí, a mí, y bueno, más allá de este asunto que vamos a ver presupuestal, a mí también me gustaría preguntarte, bebé de luz, brillo, escucha, a ti o a ti quizás, no para que me respondas, sino que nos lo llevemos a la cabeza. Y es, qué chistoso que nos pidan que podamos votar o que nos quieran preguntar si queremos elegir a los ministros por voto popular. Que a mí me parecería interesante una reforma al Poder Judicial, que ya hubo una reforma al Poder Judicial, como ya te había dicho en otros programas de bebé de luz. Pero a ver, ¿por quiénes vamos a votar? ¿A quiénes nos van a poner a votar? ¿A alguien como Loreto Ortiz? ¿Como Yasmín Esquivel, que no sabe ni siquiera lo que estaba votando? O sea, porque para ser ministro, pues sí hay unos requisitos, pero por ejemplo, no te dicen que no sea militante, que no haya sido militante por lo menos 5 años antes, ¿no? De ocupar el cargo. Ese tipo de reformas no las vemos, entonces ¿a quiénes nos van a poner ahí como consejeros en el INE? ¿No? A gente muy cercana a Morena, gente que estaba trabajando para el gobierno morenista y que ahora pues toma las decisiones objetivamente. A mí se me hace un escandalazo, escándala. Y me pregunto, entonces, ¿por qué si podríamos votar por ministros, por qué no votamos por, no sé, secretario de Gobernación? ¿Por qué no votamos entonces por el gabinete? ¿Por qué no votamos para elegir al titular de la Sedena? No, pues ya estamos ahí, pues órale, pregúntenos bien y Claro. pregunte que sea parejo, porque nada más vamos a elegir al poder que le está incomodando al presidente. Porque también, y tú, que la fuente, ¿no? Aquí tenemos a la fuente, a Oti. De repente el presidente se olvidó del INE y ya dejó de atacar en las mañaneras al INE porque el INE ya está haciendo este tipo de decisiones que a él le beneficia, a su partido y a su movimiento. Y ahora la trae contra la Suprema Corte. ¿Qué te parece si damos el salto a qué pasó esta semana que se fue en la Suprema Corte, que también estuvo súper interesante? Muy movida. Súper movida. O sea, a ver, un decretazo saca el presidente para que sus megaproyectos sean considerados como seguridad nacional, interés público y seguridad nacional. ¿Y qué significa la seguridad nacional? Pues reserva. Tú que eres periodista, Oti, tú que eres reportera, para ti que algo te lo presenten como de seguridad nacional, ¿qué implica? Implica que no podemos tener acceso a la información. Que también déjame contarte, Alma, que este es un recurso que ha aumentado o una excusa que ha aumentado en este sexenio. Tú pides un documento y si te dicen, no, es seguridad nacional, no te lo podemos entregar. Entonces, pues aunque apeles, puedes apelar al INAI, que ese también es otro tema. Sí. Pero pues hay una cerrazón, ¿no? Del gobierno federal a entregar información de los partidos y es importante aclarar que para que un documento sea reservado como de seguridad nacional tiene que haber una sesión de un comité. Si no te entregan como esa acta de que ya se reservó, pues también puede ser que te la estén ocultando sin ninguna justificación. Claro, porque además la ley te dice que pues tiene que haber una justificación para que esa información sea pues clasificada, reservada. Y entonces la Corte empezó a analizar este decretazo porque el INAI metió una controversia y dijo, a ver, es que este decreto nos dificulta la chamba, porque como yo soy el que tiene que garantizar el acceso a la información pública de toda la ciudadanía, a mí este decreto me impide darle a la gente información, como a ti, que haces reportajes, que le informas a la ciudadanía a través de tus notas periodísticas, de ese excelente trabajo y cuidadoso trabajo que haces día a día, Oti. La Corte agarró, leyó al INAI y dijo, cámara, tienen razón, oye, sí, tienen razón, este decreto pues afecta al INAI.
y la mayoría de la corte, exceptuando a Arturo Saldívar, el exministro al que le quería dar el presidente 2 años más de presidencia en la Suprema Corte, Loretta Ortiz, que ha sido militante de Morena. Yo trabajé con la diputada en la 62ª legislatura cuando ella fue diputada del PT, no sé si te había contado ese chismecito, Oti. No me lo sabía. ¿No? Y que yo sé el cariño y la admiración que tiene Loretta por la diputada Loretta, óyeme, hoy la ministra Loretta por Andrés Manuel y por su movimiento, y Yasmín Esquivel, que es la esposa del contratista favorito de presidencia. O sea, personas que en realidad como que ministros muy objetivos, no. Y luego tenemos al resto de la corte que les dijo, a ver, no, el ministro Lainez, que además nos dio unos stickers maravillosos. Icónico ya. Claro, ya sí, Lainez, a ver, diciéndoles, a ver, pues no, así no son las cosas. A mí me parecieron, la verdad, intervenciones de los ministros muy acertadas en tanto a que hubo gente que también dijo, yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con esto, con el fondo, pero la metodología no me gustó, como Ríos Farjat, personas que estuvieron, otros ministros que estuvieron como haciendo preguntas de, bueno, yo voy a presentar un voto particular aquí, pero la neta es que sí, o sea, esto es información que debe ser pública y que ya hemos estado avanzando en la materia aquí en la corte, entonces pues hagámoslo bien. Sale, estamos todos celebrando, Pepe, ¿no? Así como de, no, avanza la transparencia y hay corte y la ministra y no sé qué, y de repente, unos momentos después, el presidente agarra y publica otro decretazo para que un par de sus megaproyectos otra vez sean catalogados de seguridad nacional para ocultar información. Entonces, es una decisión así que nos dejó de WhatsApp y mucha gente como de, ay, ese es mi presidente. No, a ver, ¿qué información quiere ocultarte a ti el presidente para insistir en catalogar esos proyectos como de seguridad nacional? O sea, ¿por qué? Y luego, entre que estamos todos así, pues porque además el presidente, muy listo, presenta este decretazo cuando el INAI, que no está operando al 100, que no tiene su pleno, porque nada más tiene 4 comisionados, porque el Senado se rehúsa, se aferra a no designarlos, pues no puede presentar una controversia constitucional como la que había presentado para el antiguo decretazo, y entonces aprovecha este momento el presidente para hacer esta maniobra, y el INAI le dice, pues sí, mi ciela, pero yo voy a presentar un recurso de queja ante la Suprema Corte contra pues tu nuevo decretazo, porque pues no puede ser que este mismo volvamos a hacer, o sea, un nuevo acto de lo mismo. Y hay ahí el Twitter jurídico y muchos expertos, muchas voces expertas ahí intentando explicarnos si sí o no. Pero bueno, este asunto de que qué está pasando con el equilibrio constitucional, en donde una decisión de uno de los poderes, porque el presidente no está arriba de la cadena. No es una pirámide y en donde arriba es Andrés Manuel de, no. Tenemos a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte del Poder Judicial, la titular. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador, el titular del Poder Ejecutivo, y tenemos a Santiago Krill, el titular del Poder Legislativo. Y ellos tres están en el mismo nivel y abajo estamos todos los demás. Entonces que vemos hacia arriba de, ¿no? y es muy impresionante que incluso en ese momento es ahí en donde te digo que la ministra Yasmín Esquivel, ya todos dicen, bueno, pues ya se invalidó el decreto, muchas gracias, y dice Yasmín Esquivel, o sea, a ver, no, se invalidó solo el decreto entre el INAI y el Ejecutivo, y el presidente, y el ministro Lainez con una cara de, ¿qué? No, ya se cayó el decreto, o sea, ya, y Yasmín, no, y el ministro, sí, o sea, Es inconstitucional. sí, ya es inconstitucional, ya fue, ¿no? Y la ministra Norma Peña, así, es que fíjese que el Poder Ejecutivo no es solo el presidente, no, es que la administración pública es más amplia, ministra, pero ahí luego vamos a analizar los efectos. Tuvo que explicarle conceptos básicos de derecho, ¿no? A la ministra. Eso pasa cuando plagias tu tesis para titularte. No lo hagas, bebé de luz, no lo hagas, porque pues mira lo que luego vas a hacer este tipo de osos. O sea, es que a mí sí me dio penitas, así como ministra Yasmín, ¿no? O sea, no se haga eso, no nos haga eso, ¿no? Entonces, esto pasa en la corte y vámonos a dar un salto, porque muy ligado a lo que pasó con la corte está lo que pasó en la comisión permanente. De repente cuando dijimos, va a ser una semana, un miércoles de comisión permanente tranqui, agarra el senador Alejandro Armenta, el presidente del Senado, y se sube y dice,
Pues yo quiero denunciar que recibí unos supuestos mensajes de la ministra Norma Piña en donde me amenaza y me intimida por mi trabajo legislativo. Y la verdad es que todos dijimos, ay, senador, nadie le cree. Es que esos mensajes se veían de dudosa procedencia, hay que admitirlo. Sí, hola, soy ministra Piña, deposítame 3,000 pesos, luego te cuento. Sí, o sea, y ese nope. No. No, ¿puede ver usted a sus hijos a los ojos? Pues claro, ¿no? O sea, tengo ojos. No, sí, vimos unos mensajes en donde en realidad no hay amenazas, Ujú. sino a mí me gustaría imaginar que la ministra estaba celebrando su premio internacional en derechos humanos que le dio la Asociación Internacional de Juezas, en donde 143 países integran esta organización, no solo la de América Latina, en donde la ministra está, y tomaron la decisión de darle a la ministra Norma Piña el reconocimiento. Un gran reconocimiento, una gran trayectoria, porque ella empezó también desde abajito. Y yo quiero pensar que ella estaba celebrando y que entre celebración y celebración dijo, consíganme el teléfono del senador que quiere que los ministros se elijan por voto popular. Consíganmelo. Y le mandó unos mensajes porque al final todos quedamos de porque quienes creíamos que no era Norma Piña, pues al parecer sí fue Norma Piña la que le escribió estos dudosos mensajes con emoticones, que a mí se me hace muy chistoso pensar en Norma Piña mandando emoticones al presidente del Senado, ¿no? Sí, justamente se confirmó mediante una carta que ella firma, no trae como membrete de la Suprema Corte, entiendo, porque lo hizo a título personal. Y también hubo como muchas dudas de la procedencia de esta carta, Alma. Dicen por ahí que esa carta salió de un chat del Poder Judicial, de comunicación del Poder Judicial, y que por eso es que todos nos la tenemos que creer porque, pues, sí, no salió con membrete, pero porque es un asunto que no iba a embarrar Norma Piña a la corte, sino de ella. Sí, justamente se difundió en el chat de comunicación social de la Suprema Corte y pues en este chat está limitado solo para que los administradores puedan enviar mensajes. Entonces fue alguien del equipo de comunicación social quien lo mandó. No se publicó en redes de la Corte ni nada, como bien dices. No, sí, fue pues ya, porque muchas personas, yo me incluyo, me negaba a creer que, sí, me negué a creer que esa carta era de mi Norma Piña. Pero fíjate que se me hace muy chistoso en este proceso de terapia que he tenido en esta semana que se fue. Una de las cosas que yo trabajé en terapia fue que estoy trabajando, ya sabes, el papá y la mamá y las relaciones que tenemos. Mi terapeuta me decía, es que en esta semana tienes que ver a tu mamá y a tu papá como son personas, son humanos que se equivocan y que a veces las riegan y no por eso pues dejan de ser tu papá y tu mamá. Entonces, cuando yo me enteré de esto dije, está bien, Norma Piña es humana. La verdad a mí sí se me bajó 3 rayitas no sé, hasta arriba en donde tenía Norma Piña. La verdad es que nunca amenazó en los mensajes al senador Armenta, nunca fue grosera, nunca fue intimidante y en realidad no le dijo nada. O sea, fue muy raro, como de niñas de secundaria, no sé. Claro, pero también pues es un elemento que van a agarrar pues para seguir atacando a su figura, ¿no? Que más que la corte siento que ella ha recibido muchos ataques incluso de violencia de género, ¿no? Por ser mujer. Cañones, yo creo que ese fue el error de Norma Piña. Esos mensajes que dan una entrada para que el presidente y su grupo sigan atacando al Poder Judicial, sigan menospreciando el trabajo y la gran labor que hacen de analizar las inconstitucionalidades de los temas que le están llegando de este gobierno, y es lo que a mí me pone triste. ¿No? Es así de, pero íbamos tan bien. Todos estábamos con sí, hay poder judicial, que no se compara con los berrinches y los ataques día a día y los insultos y las ofensas y los delitos que se llegan a cometer en Palacio Nacional y en la mañanera de hablar de los ingresos de un particular. Claro, es preocupante, ¿no? Es muy, no sé ustedes cómo lo ven como periodistas. Pues sí, es preocupante que el presidente quiera exhibir así a los periodistas, medios de comunicación en un país que es de los más violentos para ejercer el periodismo, que no tendría que ser así. Y pues que
que cuando lamentablemente asesinan a algún colega periodista, pues nada más está el mensaje de Jesús Ramírez, ¿no? Que Claro. parece el mismo, el genérico todos los días, pero pues en el discurso no hay un cambio, se sigue atacando, ¿no? De manera Ah, sistemática. sí, no, 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 muy lamentable este asunto. Esto es lo que yo creo que, pues más allá de ver a Norma Piña como una persona que se equivoca, que nunca la habíamos visto, yo no la había visto equivocarse en su trabajo y no la he visto hasta ahora equivocarse en su trabajo. Creo que cometió una indiscreción, no como el presidente que vemos, sí, que de repente, incluso Santiago Krill, el propio Santiago Krill, que yo creo que de repente hace unas indiscreciones y se toma unas atribuciones que como presidente del Poder Legislativo, como título, o sea, como presidente de la Cámara de Diputados, no debería, porque él representa un poder. Y estos comentarios como el del senador Armenta de, a ver, oye, pues me mandaste estos mensajes, pues vamos a hablarlos, ¿no? Incluso el senador Monreal y el propio diputado Santiago Krill, ese día que en donde todos estábamos en negación de claro que no fue Norma Piña, o sea, ¿cómo puede ser que oso? Ellos mismos también dijeron, pues es que no creemos que haya sido Norma Piña. O sea, y si fue, pues quizá debería de haber más pudor. Incluso el propio presidente ya dijo, pues sí, fue Norma Piña. Porque Armenta dijo, voy a demandar y voy a denunciar. ¿Demandar qué? O sea, ¿denunciar qué? Que le mandaron unos mensajes de, hola, soy Norma Piña. O sea, Unos emojis. unos emojis. ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a demandar el propio presidente? Ya le dijo en la mañana, yo no demandaría porque yo, imagínense, yo demando a todos los que me atacan. Bueno, imagínate si todos los que ataca el presidente también lo demandaran todo el tiempo. Y Armenta ya dijo, tiene razón el presidente. Tan sabio él, yo no voy a hacer nada. Voy a esperar y dice que va a esperar la respuesta oficial, porque él mandó una comunicación oficial como presidente del Senado. Entonces, ahí va esta telenovela muy horrible que vimos esta semana que se fue. Ya me dejarás ahí en los comentarios, Bebé de Luz, ¿a ti qué te pareció? Bebé, escucha, brillo, escucha esto que vimos, porque sí está de, ¿what? ¿Qué está pasando? Y todavía no entramos al 24, que espérate que acabe la elección local, Alma, lo que vamos a ver y lo que se viene. Exacto, ¿no? O sea, chan. Y yo creo que otra de las cosas que vimos en el Senado que también fue de, ¿what? Hubo una reunión de esta comisión bicameral, o sea, de las dos cámaras de diputados y de senadores, que se reunió el viernes 12 de mayo con representantes de la sociedad civil y de la academia. Esta comisión que se reunió es la comisión que se creó cuando se aprobó la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y esta comisión fue una propuesta del PRI, específicamente del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que dijo, vamos a hacer una comisión en donde Sedena sí nos va a rendir cuentas y donde Sedena sí nos va a informar aquí a los legisladores y representantes de qué está haciendo en estas tareas de seguridad pública, qué está haciendo en las calles. Y pues ya después de que se conformó, el presidente es el senador Monreal, pues está empezando a hacer ciertos trabajos. Este primero que vimos tuvo una participación muy interesante del doctor Alejandro Madrazo Lajous, o Lajous, no sé cómo se pronuncie, del doctor Alejandro Madrazo, en donde pues lo presenta el secretario técnico de esa comisión bicameral, el doctor Publio Rivera, y empieza el doctor Alejandro así con todo. Dice, a ver, yo sé que estoy aquí y que lo que yo les diga no va a servir para nada. Que esta comisión es una comisión más para simular que están trabajando. Esta comisión es un espacio más para darle a tole con el dedo a la gente que espera cuentas, porque nadie les va a rendir cuentas a ustedes, legisladores. Sedena jamás les va a rendir cuentas. Entiéndanlo, la militarización no funcionó con Calderón, no funcionó con Peña, no está funcionando ahorita. Estamos en una crisis ya no de seguridad pública, sino de Estado. Y no están haciendo nada, legisladores. Todos, de todos los colores, están siendo omisos. Porque si estamos aquí sentados es porque ustedes permitieron, de todos los partidos, que avance la militarización con sus votos. Pácatelas. O sea, ¡zas! ¿No? Yo veía así a unos como invitados así de... Porque el propio doctor Alejandro dijo, y si nadie de mis colegas se atreve a decir lo que yo estoy diciendo, aquí estoy yo diciéndoles. ¿Y por qué vine? Porque creemos que con estos rituales de sentarnos a explicarles una y otra vez lo mismo,
qué es lo que se tiene que hacer, por dónde ir, que no es la militarización. Si quieren hacer algo, construyan indicadores que midan el impacto del presupuesto y de las acciones de Sedena. No me digan cuántos foros, cuántos eventos, cuántas capacitaciones en derechos humanos tiene la Sedena. Tienen estos uniformados de vaquita que llamamos, ¿no? Así, a la Guardia Nacional. No quiero saber cuántos cursos tomaron. No, quiero saber qué impacto tuvieron esos cursos en el desempeño de seguridad pública de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, legisladores. El día que quieran hacer algo, eso es lo que tienen que hacer y no esta simulación una y otra vez. Yo me quedé así de... Claro, porque a veces esas reuniones solo son de mero trámite, ¿no? Y realmente no trasciende más allá. Sí, o sea, a ver, las comisiones hacen lo que los senadores quieren, van hasta donde los senadores quieren. De hecho, el doctor Alejandro les dijo, vayan, porque sí, tenemos facultades de investigación que están un poco, pues, indefinidas, pero sí, vayan, por ejemplo, a Iguala, a esa base militar, y busquen a ver si no encuentran los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ahí en ese cuartel. Vayan, hagan ese trabajo, y ahí sí les vamos a creer, y esperamos que el poder, que estos poderes, que este poder pueda legitimarse a través de trabajo, porque ya no les creemos, porque el equilibrio y el orden constitucional está apabullado. Lo que estamos viendo, lo que está haciendo este gobierno ahorita está de miedo. Yo sí dije, wow, o sea, nos jaló las orejas. No creo que pase nada, como lo dijo el propio doctor, pero mientras nos informemos y nos involucremos y sepamos que esto está pasando y que esos espacios existen y que exijamos estar en esos espacios, que exijas estar en esos espacios, otra cosa va a ser. Así es, Alba. No sé, a mí me quedé impactada. ¿Y qué te parece si ya para terminar ya nada más cerramos con esto que nadie vio venir? Que el presidente de López Obrador la semana pasada se reunió con el representante máximo, con el director de Grupo México, porque pues va a haber una compra de Citibanamex. Y 3 horitos después, lo que vemos es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto para quitar la concesión de líneas ferroviarias que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos y de Ibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. Que lo que muchos dijeron es, esto es una expropiación. En realidad es una ocupación temporal a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Y quién es el FIT? O sea, ¿quién administra el FIT? También gracias a un decretazo. SEMAR, la Secretaría de Marina. Entonces, esta ocupación temporal en donde supuestamente lo que dice el decreto es que además le vamos a dar una indemnización a Grupo México, que son los que tienen estas líneas ferroviarias, que les vamos a dar una lanita, que lo único que va a hacer es que pues, se va a ocupar y que va a ocupar el ejército y que va a estar vigilando por unos añitos, creo que son 5, si mal no recuerdo, temporalmente. Ajá, temporal. Ay, 5 años. Se van a abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y van a abrir y cerrar de dinero. Entonces vimos este decreto que nos dice que hay cosas que se están moviendo hacia el sur y que yo no lo puedo dejar de ligar también con el tema migrante y migratorio, porque estamos viendo también que en Estados Unidos se recrudece, como el senador Kennedy, que nos llama frijoleros, que nos llama cosas horribles y que México haga lo que queramos. Y pues en realidad sí estamos haciendo lo que quiere Estados Unidos. Sí, si me permites un comentario, Por yo favor. que también cubro la fuente de Cancillería. Soy multitarea. Pues ya terminó este título 42, que era el que se había implementado con la pandemia. Entra el título 8, que básicamente es pues para reforzar la frontera, para, digamos, fortalecer esta entrada regular a Estados Unidos, y que si tú intentas entrar a Estados Unidos por la vía ilegal, ya te vetan, por así decirlo, por un periodo de 5 años. Tú en 5 años no vas a poder volver a intentar entrar a Estados Unidos, y lo que quieren con esto es disminuir el flujo en la frontera norte, pero pues estos migrantes, ¿a dónde se quedan? Pues en México, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y quién está también ahí haciéndoles un freno en el sur? Nosotros México. también, ¿no? Que también el presidente así como de, ay, sí vamos a mandar unos elementos a la Guardia Nacional, pero no porque nos dijo Estados Unidos, ¿eh? No, porque queremos cuidar a los migrantes, esos migrantes que tenían aquí en el Parque Giordano Bruno de la Colonia Juárez, a la intemperie mientras llovía, esos migrantes que estaban cuidando. O sea, lo que quieren es detener, hay un control migratorio muy fuerte, que, a ver, también un asunto ferroviario, pues, por dónde también se mueven los migrantes, ¿no?
Y que, bueno, cuando al presidente le preguntaban, ¿y cuántos elementos de la Guardia Nacional se van a ir para la frontera? No sé. No, hay poquitos, hay unos cuantos ahí, a echarles porros a los migrantes. O sea, está cañón, ¿no? Claro, es un dato que hasta el momento se desconoce de cuántos elementos van a ir. Me parece que la información salió de un diario de Estados Unidos, pero como tal, aquí en México no se han precisado datos de esa movilización de la Guardia Nacional. Claro, ¿no? Y entonces estamos haciendo acciones contra el fentanilo que incluso están perjudicando la salud de los mexicanos porque el fentanilo, o sea, hay unos componentes que se utilizan para medicina, ¿no? Y ya de repente es como, no, a volar. Y estamos viendo ahí un caos, que el otro caos que se viene, que por cierto no es un evento cultural, pero va a haber una marcha que va a salir del Senado, creo que el jueves, este jueves, a favor de los derechos laborales de los trabajadores de la salud, porque como habrás visto también Bebé de Luz, y ahí hay un movimiento muy, muy importante, porque con la eliminación del INSABI y este nuevo transitar a IMSS Bienestar, ahora sí que la gente en el INSABI pierde derechos laborales y pierde un montón de salario por este cambio administrativo que se hace y que no se contempló porque, claro, pues si pones una iniciativa, la presentas ese día y ese mismo día en 1 hora la apruebas, no te va a dar tiempo para analizarla. Si la apruebas en 10 minutos en el Senado, pues tampoco te dio tiempo para analizarla ni ver las consecuencias que puedes tener sobre los trabajadores. Y si no se vio las consecuencias sobre los trabajadores, imagínate sobre los derechohabientes, sobre la ciudadanía. Pues Santa Madre del Señor, que nos agarre persignados, Diosito del Senado, protégenos. Yo creo que con esto podemos cerrar este gran primer episodio de la segunda temporada. Oti, estuvo súper interesante, súper divertido, lleno de brillitos, de estos brillitos que emanas tú con todo tu conocimiento. Así que yo quiero preguntarte, Oti, si tienes algo más que agregar. Pues no, Alma, solo que hay que estar pendientes las siguientes semanas de qué resuelve la sala especializada del Tribunal Electoral de este tema que comentábamos del presidente, porque pues no acaba con el INE, ¿no? Claro. Ahí la sala especializada es la encargada de estudiar el fondo del asunto, que ahí veremos pues cómo se posicionan, si determinan que el presidente incurrió en actos anticipados de campaña o no, pero y al igual que las corcholatas. Así que pues hay que seguir pendientes y también pendientes de la comisión de quejas que seguro van a seguir llegando denuncias, ¿no? Sí, claro. También hay que estar pendiente de qué pasa con el PT, porque el diputado Noroña apenas también en esta semana ya dijo que el presidente es peor que el INE. Porque Sí. pues ya lo descartó de la carrera presidencial y el INE por lo menos lo dejaba registrarse, le hacía chingaderas, pero pues lo dejaba registrarse y el presidente, el compañero presidente le está bloqueando el paso a la carrera presidencial. Y a ver, ya vimos un primer quiebre del PT en Coahuila con Ricardo Mejía, ¿no? Que de hecho Mario Delgado, tú también que cubres la fuente partidista, ahí dijo, ¿no? Y un quiebre también con con el Partido Verde, que se fue con otro candidato igual en Coahuila y que ahorita ellos por lo menos ya dijeron no vamos a declinar, y me parece que el PT está en esa misma línea de que no van a declinar a favor de Guadiana. Y pues esto podría definir si van en coalición o no en el 2024. Claro, porque Mario Delgado les dijo, ¿quieren ir en coalición? ¿Quieren ir? Somos amigos por siempre, amigos. O sea, pues declinen por mi candidato, por el candidato de Morena, el verdadero candidato. Y PT y Verde ya dijeron, no, Manuel Velasco volvió a salir a decir, si el Verde va, yo voy a ser el candidato, el exgobernador de Chiapas, el esposo de Anaí, esa que nos hace unas ricas enfrijoladas, ¿no? Y bien, bien, bien meticulosas. Ya está, ahí estamos viendo, ya empezamos a ver una movedera de arena muy cañona. Entonces ahorita, si el PT con Noroña, porque sí hay muchos seguidores de Noroña, que a mí Sí. me da espanto, y ahí luego les contaré, Bebé de Luz, el día que Noroña me gritó y me dijo, es que tú no sabes, no has recorrido Puebla. Yo así de, yo soy de Puebla. Así de, yo soy de allá, pero bueno. Yo creo que puede haber un quiebre de partidos, ¿no? O sea, del PT y del Verde fuera de Morena. Sí, habrá que estar pendiente de cómo se desarrolla la elección local, que al final va a ser un parteaguas y una definición y una línea de arranque, si me lo permites, ya para el 24. O sea, termina la elección y al día siguiente vámonos, ya empezamos 2024. No, yo estoy segurísima de eso. Y otra cosa de la que tenemos que estar pendiente es del tema del INAI, porque ya hay más y más recursos que le están diciendo al Senado, órale, aprueba un periodo extraordinario porque tienes que elegir comisionados. Y la Corte, ahí yo tengo mis reservas porque la Corte también va a analizar pues un recurso porque el INAI le pidió sesionar solo con 4 temporalmente.
Y yo creo que si la corte da entrada a ese tipo de cosas de pues que sesionen nada más con poquitos, en otros órganos colegiados podría también tener otro impacto que quizá no nos convenga ver. Yo creo que lo mejor es que el Senado, o sea, de verdad presiona Bebé de Luz para que tus legisladores, tus senadores y tus senadoras ya designen por lo menos a un comisionado más de los 3 que hay pendientes. Entonces, claro, pues esto es todo lo que se va a estar moviendo. Va a estar súper movido, o sea, no vamos a parar por chismecito, por risas, por brillitos, por lágrimas y sangre. Yo creo que no vamos a parar. Muy movida la semana que vienen. Las que vienen, las que se fueron, las que vendrán. Pues muchísimas gracias, Oti, de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias, Bebé de Luz. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este chismecito. Si tienes ahí algún comentario, si quisieras algún tema que abordáramos, por favor, déjamelo, te voy a leer y te voy a traer nuevas secciones, no te las pierdas. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Ay, Alma, un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme a inaugurar esta nueva temporada de Madre Patria. Y pues con gusto las veces que si quieras yo vengo aquí a hablar con tus brillos escuchas. Gracias, Oti, porque eres brillante. Que suene una cortina de brillitos para Oti. Muchísimas gracias. Bueno, bye. Bye.